Al panel, Juan Carlos Fernández Montoya continúa con nosotros, Rafael Poleo, gracias Juan Carlos por regresar al programa. Y vía telefónica desde Bogotá tenemos al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, con quien vamos a conversar. Presidente Pastrana, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cuál ve usted que es la consecuencia inmediata del fallecimiento del presidente Chávez a nivel regional y específicamente en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela? Oscar, muy buenas noches. Buenas noches a los compañeros panelistas. A ver, yo creo que no podemos hablar de un efecto inmediato la muerte del presidente Chávez. Yo creo que el efecto inmediato es el que se va a vivir en Venezuela con la llamada o la convocatoria a elecciones. Lo que aspiramos los demócratas de la región y lo que aspiro yo es que pues se brinden todas las garantías para que la oposición pueda participar en un proceso electoral claro, transparente y democrático abierto como esperamos todos. Ya con relación a la relación, y perdón la redundancia, entre Colombia y Venezuela, a ver, yo creo que no tiene por qué producirse ningún cambio. La gente se preocupa en este momento porque Venezuela estaba siendo parte del grupo de países facilitadores del proceso de paz que lidera el presidente Santos, pero no tendría, y así se ha expresado hoy por distintos funcionarios del gobierno, inclusive por el embajador ante la OEA de Venezuela, el embajador Charles Don, que es el encargado de estar en la mesa de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC, en que no va a haber ningún cambio. Y yo creo que por ahora ese cambio no se va a dar. Yo reitero y sostengo que si a alguien le interesa la paz en Colombia, a los primeros que le interesa la paz en Colombia es a los venezolanos, y así siempre se ha demostrado. Sucedió con el presidente Chávez durante mi gobierno, lo hizo igualmente con el presidente Uribe y ahora con el presidente Santos. ¿Cree que continuará el proyecto que el presidente Chávez llamó el socialismo bolivariano del siglo XXI y los bloques del ALBA, de la CELAC y ese proyecto que Venezuela era una especie de dínamo, de motor, de columna vertebral del mismo? ¿Cree que se termina con el presidente Chávez? Y quizá una pregunta complementaria. ¿Existirá el chavismo sin Chávez como sucedió con Juan Domingo Perón, el peronismo sin Perón? A ver, yo lo que creo es claro es que la respuesta a su pregunta está en manos del pueblo venezolano. Esa es una decisión interna del pueblo venezolano que tomará la decisión si continúan con la revolución bolivariana o si por el contrario hay un cambio totalmente o extremo que es que la oposición llegue al gobierno. Eso es una decisión que veremos que tomará el pueblo venezolano en el próximo mes, de acuerdo con la Constitución venezolana, que es el llamamiento a las elecciones. Y frente a lo que suceda en esas elecciones, Oscar, también vamos a saber qué es lo que va a pasar en el continente. Si la revolución bolivariana continúa, temas como el ALBA, temas como el que usted plantea en el campo de las asociaciones desde el punto de vista comercial, de los acuerdos en el ALBA, en fin, de UNASUR, todos esos temas y las relaciones con Cuba, cuál va a ser las relaciones con los Estados Unidos, con el resto de países del mundo. Lógicamente, si hay un cambio radical en Venezuela, llega la oposición, bien sea el candidato Capriles, si es que va a ser candidato, o otro candidato de la oposición, pues yo creo que va a haber un cambio radical en ese sentido. Por eso no podemos adelantarnos a saber qué es lo que va a pasar hasta que no veamos cuál va a ser la decisión que va a tomar el pueblo venezolano en las urnas en el próximo mes. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias. Gracias. Era el presidente Andrés Pastrana. Juan Carlos, ¿existe el chavismo sin Chávez? ¿Se prolonga ese proyecto más allá de la vida física del hombre que está siendo velado en Capilla Ardiente hoy? Hay varios factores que se tendrán que conjugar para que eso ocurra. En primer lugar, altos precios de petróleo. Sin altos precios de petróleo no hay chavismo sin Chávez. Segundo, que los herederos, digamos, de Chávez, Maduro, Diosdado Cabello, Jagua, logren mantener el nivel de cohesión en las ideas. Eso que veíamos hoy en las calles de Caracas, ¿a quiénes veías en las calles de Caracas hoy? Veías a los negros, voy a utilizar un término muy antiguo de la historia, a los mulatos, veías a los zambos, o sea, veías a la gente de los barrios, de los cerros de Caracas que bajaron a llorar a su presidente, a un hombre que conectó con ellos por diferentes vías, pero que de algún modo tiene una conexión emocional importante que ha logrado consolidar. Yo le decía a alguien ahora, Maduro es un poco aquel que se gana la lotería, si la sabe administrar,
ese capital va a crecer. Si la lanza por la cañería, se va a perder. Hoy las contradicciones, Sotorroja, fue importante la declaración de Sotorroja. La declaración del ministro de la Defensa yo creo que es de carácter provocador, intentando que la oposición, descolocar a la oposición, que creo que ha mantenido una línea inteligente. El documento leído por Capriles, que te decía ayer, fue una señal importante. Que lo haya leído Capriles, en mi opinión, resolvió el problema del candidato de la oposición. Y fue un documento sopesado, mesurado, que impidió que el gobierno se desbordara porque hay una especie de interés en buscar colocar contra la pared a la oposición en todo este proceso que es campaña electoral. Aquí, Nick Evan, uno de los politólogos afectos al oficialismo, decía ayer que en esta elección, que se va a realizar en algún momento, hay 3 candidatos. Capriles, en el caso de que sea el de la oposición, Nicolás Maduro, que es el candidato oficial, y Hugo Chávez, que va a estar recorriendo las calles de Caracas y las calles de Venezuela, llevado por esta inmensa maquinaria comunicacional. Siguiendo sobre eso que está diciendo Juan Carlos, ¿Chávez gana después de muerto esas elecciones? Sí, esta sí, porque todavía está muy presente, pero por supuesto ese hilo emocional de que habla Juan Carlos, que indudablemente existe, se va a ir debilitando con el paso del tiempo y con la diferencia de vibración que hay entre Chávez, que vibraba muchísimo, y Maduro, que vibra muy poco. Y además Maduro confrontando la presión de 2 factores que no va a poder eliminar, que son Diosdado Cabello y Francisco Arias Cárdenas, que lo van a estar socavando y están esperando su deterioro por eso que señala también Juan Carlos, hoy en el Twitter falta de dinero. Hoy en el Twitter estaban diciendo que Maduro nació en Aruba, que no es venezolano. Es muy posible, esa es una familia judío. Esa es una familia judía de las Antillas holandesas, muy activa, muy presente en la historia. Pero de todas maneras, yo conocí a Maduro. Y si nació en allí Aruba, por la iglesia de San Pedro de muchos años en un apartamentico allí, arrimado en casa de un hermano, un muchacho de origen muy humilde, y yo conversé mucho con Maduro. En ningún momento ni sentí acento de Aruba, que he estado muchísimas veces en las Antillas, ni acento colombiano. Alguien hoy hablaba de que nació en la frontera. Pero yo creo que eso como que es... Eso le decían a Carlos Andrés también, sí, que era colombiano, ¿no? Irrelevante. Hablando de esa multitud enterrando a uno de sus muertos importantes, Rafael nos recordaba en la pausa comercial el entierro de Rómulo Betancourt. El de Rómulo Betancourt y el de Raúl Leoni no fueron promovidos, porque no había manera de hacerlo, ni siquiera eran partidos que estaban en el poder, y la gente concurrió. Hubo un hecho muy interesante en el de Betancourt, que sus militares, los que estuvieron en su casa militar, pidieron permiso para vestir nuevamente el uniforme, porque para eso hay que pedir permiso después del retiro, y fueron quienes llevaron el féretro. Sí, sin duda, hombres de... Primero, Rafael, yo creo que es importante, hoy viendo toda esa gente, yo recordaba al Juan Bimba de Acción Democrática, aquel personaje en la cual Acción Democrática personificó al venezolano pobre, excluido, de algún modo, ahí pudiéramos decir, 40 años después, ahí estaban los Juan Bimbas actuales, la gente que ha estado excluida del proceso político y económico venezolano por mucho tiempo, que yo creo que es un reto de Capriles y de la Mesa de la Unidad, generar un proyecto, un programa, te decía, una táctica y una estrategia que incorpore a esos venezolanos. Porque esa gente la teníamos y esa gente la perdimos. Nos quedan 30 segundos. ¿Puede haber enfrentamiento después del proceso electoral, después de las elecciones, en el oficialismo, en el chavismo? Me refiero a enfrentamientos abiertos que pudieran desembocar en una guerra civil. Bueno, uno pudiera ironizar diciendo que estas amenazas del ministro de la Defensa no se pueden dirigir sino a Diosdado Cabello, que es el único que tiene músculo para hacer eso que el ministro dice que existe, porque la oposición desde luego no puede ni lo va a intentar. Sí, yo creo que lo inteligente de Maduro va a ser hacer un gobierno confederado. Si Maduro aísla a los 11 militares que están en las gobernaciones de los estados, se le van a convertir en un grave problema, incluyendo a Cabello. Si Maduro abre el compás y logra desarticular esa unidad de ese sector militar, pudiera negociar con Arias Cárdenas, pudiera entenderse con Arias. Arias se entiende con otros oficiales que están allí, que son de sus subalternos en el golpe de Estado, y pudieran lograr una estabilidad en el gobierno. Muchas gracias a Juan Carlos Fernández Montoya, gracias Rafael Poleo por regresar esta noche de los dos. Y al volver, una entrevista exclusiva con el periodista del diario español ABC, Emily Blasco, con el recuento de las horas finales de Hugo Chávez.